Bienvenidos, apreciados teleasistentes. Les saludamos desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder de la pediatría peruana. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una nueva teleinformación y educación a la comunidad. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Salas Sánchez, médico residente de pediatría, quien expondrá un problema que se presenta con mucha frecuencia en nuestros niños. Él es médico residente de pediatría y tiene experiencia en este aspecto. Él expondrá problemas que con frecuencia se presentan y ese problema es manejo de la constipación en pediatría. Queda con ustedes el doctor Carlos Salas. Bueno, buenas tardes con todos. Procederé a compartir mi pantalla. Listo. Sí. Bien, para comenzar, bueno, como bien lo he mencionado previamente, la constipación en pediatría suele ser un problema bastante frecuente. En este caso es uno de los problemas pediátricos más comunes, no solamente en la práctica clínica hospitalaria, sino también en la consulta externa. Representa aproximadamente el 5% de las visitas al consultorio pediátrico y la cuarta parte de todas las derivaciones que realiza el gastroenterólogo pediatra. Raras veces significa una enfermedad grave en el paciente. Sin embargo, produce un impacto desfavorable, sobre todo en la calidad de vida del paciente. Del mismo modo, se afecta la satisfacción de los padres y el costo de la atención médica. Estos problemas suelen ser transitorios, pero si es que no se reconocen o no se tratan adecuadamente, puede convertirse en una interrupción crónica del entrenamiento en el niño, sobre todo cuando va al baño o se interfiere con el mantenimiento de la continencia del intestino. Es decir, que si no se llegara a detectar a tiempo, esto va a generar eh, deterioro en cuanto a al hábito intestinal del niño en este caso. El estreñimiento se va a definir por los siguientes síntomas. Presencia de frecuencia defecatoria disminuida, puede haber deposiciones de aspecto duro o de gran tamaño o incluso dolorosos. Puede haber un tiempo prolongado en cuanto al hábito de defecación. Puede haber imposibilidad incluso para defecar en casos ya más severos o evacuación incompleta. Y el paciente pediátrico puede llegar a tener posturas retentivas, es decir, hábitos en los cuales ellos llegan a retener por propia cuenta la defecación. Vemos que hay varias definiciones en cuanto a lo que es el estreñimiento o constipación, en la cual la constipación refractaria es aquella que no va a responder al tratamiento convencional por un mínimo de 3 meses. Luego tenemos a la incontinencia por rebasamiento, en la cual, si bien es cierto, hay episodios de diarrea o episodios de deposiciones líquidas que salen, que se evidencian en el pañal, eso es debido a que hay tanta materia fecal dentro de la cavidad intestinal, lo cual hace que haya una alteración en la absorción de líquidos dentro de las heces fecales, motivo por el cual terminan saliendo como diarrea. Eso lo refieren habitualmente como ensuciamiento. Tenemos la incontinencia fecal no retentiva, que es básicamente episodios de volúmenes normales de materia fecal en lugar que termina el niño realizando sus deposiciones en lugares inapropiados socialmente. Eh, la impactación fecal, que es la retención de heces, la retención aguda de heces, la cual se palpa incluso en el abdomen en un cierto grado. El megarrecto, que es pacientes que tienen un recto con alta capacidad, que se va a vaciar incompletamente o después de grandes demoras. Y la retención es la conducta activa que hace el niño, que resulta en un cambio en la postura que reduce la posibilidad para la defecación. Vemos que la constipación en gran mayoría de casos va a ser funcional, es decir, que el tránsito intestinal, el niño nace con un tránsito intestinal definido, con el cual algunos pueden ser más lentos que otros, motivo por el cual la funcional va a ser la más frecuente. En cuanto a la fisiología, algo más o menos somero o resumido para hablar de la defecación es que el intestino grueso va a tener movimientos peristálticos. Me refiero a que constantemente el intestino va a tener un cierto ritmo de patrones de movimiento, con lo cual va a permitir que las deposiciones bajen consecuentemente desde el intestino grueso hacia la cavidad anal, siendo al final excretados mediante las deposiciones.
Esto se hace mediante diversos mecanismos neurológicos, es decir, mientras va aumentando el movimiento intestinal, esto va mandando señales al cerebro y asimismo se va retroalimentando las señales de peristaltismo, con lo cual va a haber un aumento del movimiento intestinal, produciendo a su vez relajación de los esfínteres anales, en este caso el esfínter anal interno, y a su vez va a contraer el esfínter anal externo, esto hasta que llegue el momento de la defecación, en el cual el esfínter anal externo se dilata y se procede a la defecación. Ahora, para tener en cuenta esto, el esfínter anal interno de, es de tipo involuntario, es decir, el mismo organismo cuando ya procede a realizar la defecación, el mismo organismo por su cuenta va a estimular este esfínter, mientras que el esfínter anal externo es voluntario, es decir, la misma persona de propia voluntad va a definir cuándo va a contraer o dilatar el esfínter. Ahora, si hay problemas neurológicos, de todas maneras, estos mecanismos neurológicos que permiten el peristaltismo van a verse afectados. Del mismo modo, si es que hay una alteración de la conducta de la persona o una condición en la cual la persona no pueda realizar la deposición en ese momento, va a terminar posteriormente en una acumulación una retención de las deposiciones dentro del intestino, lo cual va a producir este tipo de molestias, que por ejemplo, va a haber una mayor retención fecal, con eso se va a distender en mayor cantidad del intestino grueso, va a haber, por lo tanto, alteración de la absorción de líquidos fecales, va a haber alteración de la compactación y la deshidratación, van a producir fecalomas, que son las heces impactadas en el intestino, y estos por lo general son más dolorosos al momento de realizar la defecación, generando a su vez fisuras y posteriormente dolor. Este dolor va a generar que el mismo niño va a producir que el mismo niño tenga temor al momento de defecación. Por lo tanto, al tener temor, el mismo niño va a hacer un bloqueo voluntario de la defecación. Es decir, va a disminuir él mismo las ganas de querer hacer deposición y por lo tanto va a generar mayor retención fecal. Esto va a producir un círculo vicioso que posteriormente va a repercutir en el hábito defecatorio del niño. Vemos que además hay diferentes mecanismos fisiológicos relacionados con el estreñimiento crónico, es decir, que aparte de ser funcional, también hay otras enfermedades, otras condiciones que pueden producir un mayor estreñimiento crónico. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson en los adultos suele ser frecuente que por los mismos mecanismos neuronales alterados va a haber mayor condición a ser estreñidos. Del mismo modo, una alteración de la flora bacteriana, ya sea lactobacilos, bacteroides o entre otros, va a generar que también haya una alteración en cuanto al hábito defecatorio. Y así como otras enfermedades neurológicas un tanto más raras. Eh, Vemos que el estreñimiento tiene como factor asociado en la parte pediátrica, por grupos etarios, vemos que en los lactantes se va a presentar con mayor frecuencia cuando inician la alimentación complementaria, seguido del inicio o cambio de alimento, por ejemplo, que estén pasando de leche materna a que le estén dando fórmula maternizada, también puede desencadenar un cuadro de estreñimiento o viceversa, ¿ya? En cuanto a los preescolares, el estreñimiento se va a presentar frecuentemente desde un punto de vista social, por ejemplo, los problemas relacionados al control de esfínteres. Es decir, cuando llega a la etapa en la cual ya están empezando a controlar el esfínter anal o los esfínteres urinarios, llega a presentar este problema de estreñimiento, sobre todo cuando van al colegio. De mismo modo, el inicio de vegetales, como por ejemplo los cereales, van a condicionar también un breve periodo de estreñimiento, lo cual va a resolverse por sí solo. En cuanto a escolares y adolescentes, también entra más o menos en la misma etapa. Y está también el dolor y miedo al defecar, por el mismo hecho de que las defusiones son cada vez más duras y dolorosas, lo cual predispone más a ese hábito de retener las deposiciones. Y tenemos situaciones de estrés como por ejemplo enfermedad, cambio de hogar, es el grado de escolaridad y los viajes, y en este caso los viajes. Vemos que el diagnóstico de constipación funcional, nosotros, bueno, en la parte pediátrica utilizamos diversas escalas. Primero, más que todo para detectar los hábitos defecatorios y asociarlos al diagnóstico de constipación, ver el grado de cuán cambiantes están las deposiciones y detectar también presencia de signos de alarma, los cuales se van a relacionar posteriormente. Esto ya lo había mencionado anteriormente, son diferentes enfermedades que
causan también estreñimiento. Neurológicas, como dije, hay una que es clásica en la parte de lactantes, que es la enfermedad de Hirschsprung en los neonatos, que en la cual hay una alteración en los neuronas inhibitorias que permiten relajar los esfínteres. Por lo tanto, hay una hipercontracción de la porción final del esfínter anal, lo cual produce que se retengan las deposiciones y no pueda realizar deposiciones, en este caso, el recién nacido. También tenemos otras enfermedades como fisuras anales, malformaciones, en este caso en los recién nacidos que se detectan, eh, trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, hipercalcemia, acidosis tubular, alteraciones psicológicas y, bueno, medicamentos que también pueden predisponer al estreñimiento. En cuanto a los síntomas, se encuentran, por ejemplo, dolor abdominal, que eso va a ser crónico, de tipo evacuatorio, deposiciones duras o con gran volumen, episodios de sangrado en el margen anal, puede presentarse hiporexia, baja de peso, astenia, malestar general. Eh, Vemos que tenemos varios criterios diagnósticos para llegar al diagnóstico de constipación. En este caso, en niños menores de 5 años debe haber como mínimo 2 de los siguientes, ya sea 2 o menos deposiciones por semana, o historia de retención fecal, defecación dolorosa, o historia de deposiciones voluminosas o gran masa fecal. Y en caso de los niños de 5 a 18 años, es básicamente lo mismo. Sí, básicamente lo mismo, 2 o menos deposiciones por semana, que tenga al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, historia de posturas retentivas o presencia de gran masa fecal a nivel rectal, o historia de defecación dolorosa. En cuanto a la escala de Bristol, es una escala que nos permite para que nos permite de forma subjetiva calificar cuán alteradas están las deposiciones. Por ejemplo, en este caso, esta tarjeta se le presenta al padre o madre de familia que se encuentra en la consulta y le decimos al mismo padre de familia, que es quien revisa las deposiciones del pequeño, preguntándole de qué tipo son sus deposiciones. Y ella lo va a clasificar en estos grados, del tipo 1 hasta el tipo 7. Y nosotros podemos definir que está estreñido o con constipación cuando está en los primeros tipos de esta escala, desde el tipo 1 incluso el tipo 3. ¿A qué me refiero con banderas rojas? Me refiero a signos de alarma, signos que nos permiten indicar que es una constipación ya patológica que no se va a resolver con el tratamiento médico. En este caso, si hay dificultad a pasar el meconio, por ejemplo, los recién nacidos, en las primeras 48 horas después de nacer, que haya dificultad para realizar deposiciones, puede hacer sospecha de una enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad. Otro es el grado de constipación se presenta desde el nacimiento a las primeras semanas de vida. No solamente esto, sino también puede ser una obstrucción congénita, malformaciones anorrectales que ya se dan también desde el momento de nacer, eh, diarrea o deposiciones con sangre nos puede hacer sospechar en alguna enfermedad inflamatoria intestinal o alergia a la proteína de leche de vaca, alteraciones del desarrollo que puedan también asociarse a cuadros metabólicos, y otras causas adicionales como letargia, fiebre o vómitos de aspecto bilioso, lo cual lo puede sospechar de un cuadro infeccioso, obstructivo o metabólico. El diagnóstico diferencial va a ser principalmente la disquesia del lactante. ¿Qué es la disquesia del lactante? Es también un cuadro bien frecuente en los lactantes que se debe a una alteración en la coordinación, que es breve, un fallo breve en la coordinación entre el aumento de la presión intraabdominal y cuando relajan la musculatura del suelo pélvico. Esto se produce en lactantes menores de 9 meses de edad, que tienen al menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes del éxito o fracaso de la emisión de heces blandas, que no tienen algún otro problema adicional y que suele ser pasajero, suele ser fastidioso, y que los padres necesitan tener bastante paciencia para poder manejarlo, puesto que resuelve de forma autolimitada. En cuanto a los diagnósticos, es claro recalcar que no se debe utilizar ni radiografías ni algún otro examen para poder manejar el estreñimiento en las primeras visitas médicas, puesto que, como dije anteriormente, la mayor frecuencia de esta enfermedad es de tipo funcional, es decir, que el intestino va a tener ese tipo de tránsito intestinal. O sea, no se debería utilizar ningún otro examen adicional para realizar el diagnóstico. Sin embargo, estos exámenes de laboratorio se indican en aquellos que tienen, por ejemplo, las banderas rojas, es decir, que aquellos que estamos sospechando de una patología que pueda, ya sea quirúrgica o metabólica, o que no sea funcional.
En esos, por ejemplo, la radiografía de abdomen de primer lugar, seguido de otros exámenes más adicionales como biopsia rectal, manometría rectal, enema de bario. Por ejemplo, estos se hacen en la enfermedad de Hirschsprung. Y posteriormente, bueno, examen de orina y urocultivo, puesto que el solo hecho de realizar deposiciones, eso va a comprimir las vías urinarias y producir también infecciones urinarias posteriormente. En cuanto al tratamiento, empezando con el no farmacológico, se debe empezar con el hábito de educación. En este caso, eh, mantener un área que no sea de estrés en cuanto al, tanto en el lactante como en el preescolar y el paciente escolar. Eh, Tener un buen hábito defecatorio, por ejemplo, en este caso, es más difícil realizar las deposiciones cuando el paciente se sienta de esta forma, en 90 grados. En este caso, mientras el niño está practicando hacer las deposiciones, debe ponerse un banquito para que el ángulo entre las piernas y el torso debe estar en 35 grados, ¿ya? En cuanto al cambio de la alimentación, debe haber un buen hábito tanto en lo que es la ingesta de líquidos como en las verduras y la actividad física. Esto para mejorar el hábito de las deposiciones. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos tres fases: la fase de desimpactación, mantenimiento y destete. En este caso, la desimpactación me refiero al cuadro agudo de la constipación, en la cual vamos a usar el polietilenglicol, por lo general, en estas dosis, que ya el médico tratante lo realiza, seguido de la terapia de mantenimiento, en la cual también podemos usar tanto el polietilenglicol o la lactulosa, dependiendo de cuál esté disponible. El problema con la lactulosa es que causa bastantes cólicos, es por eso que solemos dar polietilenglicol. En cuanto a los demás medicamentos, son un poco más raros de utilizarse. La solución de polietilenglicol, en este caso desde el punto de vista hospitalario, solo lo utilizamos para preparar al colon para algunos estudios, como por ejemplo la colonoscopía. Y en cuanto al bisacodilo, lo utilizamos principalmente para aquellos pacientes que están ya crónicamente en el hospital, que por medio de al usar lactulosa, para no generarle tanto cólico, usamos el bisacodilo como alternativa. Y bueno, ¿cuándo derivar al paciente pediátrico? Principalmente cuando veamos constipación refractaria al tratamiento, es decir, que por la primera línea de manejo, de aproximadamente 3 o 4 meses, no haya respuesta al tratamiento y por lo tanto se deba referir al paciente a un gastropediatra. Seguido de detección de patologías orgánicas, es decir, aquellas que no son funcionales, que tengan banderas rojas, esas sí se deben referir de inmediato al subespecialista, en este caso, ya sea el gastropediatra, el cirujano pediatra y especialistas multidisciplinarios como el neuropediatra o el endocrino. Y en este caso, derivar también a un centro de salud mental para poder manejar la repercusión emocional al respecto de este tema. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Bien, doctor. En realidad es un tema muy interesante, muy frecuente, que es muy, muy común y que los padres sufren, el niño sufre. Por eso aquí nos han llegado preguntas justamente de los padres de familia. Dice, ¿qué alimentos recomienda para favorecer el peristaltismo y ablandar las heces? Bueno, es en general todo lo que corresponde a frutas y verduras. O sea, debe ser una dieta balanceada. No, en una comida, por lo general siempre, bueno, al menos las comidas peruanas siempre suelen ser bastante excesivas en cuanto a lo que es carbohidratos, proteínas, por Sí. ejemplo. En este caso, lo que recomienda, por ejemplo, incluso las tablas del MINSA es que debe haber una tercera parte o incluso un poquito más de lo que corresponde a frutas y verduras. Y siempre, bueno, combinar la comida con su porción de frutas, pues como postre. Ya. La ingesta de líquidos ayuda a ablandar las heces. Claro, esto, bueno, como dije anteriormente, igual desde el punto de vista fisiológico del intestino grueso, o sea, el absorber los líquidos también ayuda a, moldear las deposiciones, pero también los líquidos dentro del intestino grueso va a ayudar a ablandar también las deposiciones y generar una mejor salida de ello. Bien, doctor. ¿Cómo diferenciar un estreñimiento funcional o por mala alimentación de una malformación congénita, tipo megacolon, por ejemplo? Bueno, cuando hablando de megacolon, esas son en su mayoría infecciosas. Esos, o sea, esos problemas de megacolon o de problemas congénitos van a ser prácticamente inmediatos. Al momento de nacer, se van a generar esos problemas, esos síntomas.
ya sea de no hacer deposiciones o de incluso al momento de la atención inmediata del recién nacido, también puede haber malformaciones que podemos evidenciar al momento del examen, lo cual también va a hacer que el niño quede hospitalizado para mayor estudio y posibilidad quirúrgica más adelante. Ahora, en cuanto a lo que es megacolon, tiene, algunos son de origen de tipo neurológico o incluso de etiología infecciosa. Bien, doctor. Para crear hábitos de eliminación en los niños preescolares y algunos escolares, ¿se debe sentar al vacín a una hora determinada? Claro, esto como parte de fomentar la práctica de defecación. Por ejemplo, incluso aquí en esta tablita de educación de realizar las deposiciones, podemos ver que todos los días se marca pues con una carita feliz acá, los momentos que hace, y carita triste, por ejemplo, los momentos que no. Entonces, se podría mantener ese hábito de educación al pequeño para que no esté todos los días sin hacer deposiciones. Muchos niños con estreñimiento crónico, y se lo observa en la consulta externa, lloran y tienen temor desde entrar al baño, sentarse mucho mal, lloran insistentemente y los padres se desesperan. ¿Qué consejos dar a los padres o llevarlo a la psicóloga? ¿Qué consejo les daría a usted? Bueno, en este caso sí es manejo multidisciplinario, o sea, no solamente el apoyo o la paciencia que tengan que tener los padres con respecto al tema del estreñimiento, sino también fomentar incluso en los colegios con esto que no haya un hábito tan estricto de lo que es las horas exactas en las cuales tiene que ir al baño, sino que simplemente si es que el niño tiene ganas de realizar las deposiciones, se debe permitir hacerlas, incluso conversar con los profesores o maestros para que le puedan brindar facilidades. Sí, bien, acotando a lo que dice usted, doctor, en realidad es cierto, porque muchos niños empezaron su estreñimiento cuando iniciaron la etapa escolar. ¿Por qué? Por temor a pedir permiso al baño, ya que los profesores no los dejan o les dicen, no, no es hora. Entonces sería bueno, pues, estos temas también promoverlos en los colegios. Nos llega otra pregunta. En el caso de un fecaloma instalado, con heces muy duras, ¿qué deben hacer los padres? Bueno, en ese caso sí, requeriría primero, quiere un manejo de desimpactación en este caso. Ah, si es que no funciona con el tratamiento bioral, incluso pueden llegar a ponerles enema en ese caso, pero el manejo del enema es solamente en el cuadro agudo, es decir, si es que se repite este cuadro de dificultad al momento de hacer deposiciones, se debe intentar de todas maneras la vía oral mediante los medicamentos que mencioné, eh, porque incluso en los más pequeños, en terapia de lactantes, todo eso, no se puede abusar tanto de lo que es los supositorios o los enemas, puesto que eso los condiciona a realizar deposiciones solamente mediante estos mecanismos. Bien, doctor, la verdad es un tema muy interesante por su frecuencia, pero al no haber más preguntas, le agradecemos por su valiosa participación en bien de los niños y lo felicitamos por su excelente exposición. Ha sido muy didáctica. Y otra recomendación que podríamos dar en los colegios, hospitales, y en la casa, ¿no? Generalmente el niño usa el mismo baño que el adulto. Entonces el niño pues no establece el ángulo de 35 grados. Sería que se condicionen baños especiales para niños. ¿Le parece? Claro, sí, eso también podría ser. Sugerirlo, ¿no? Tanto colegios y hospitales. Debe haber baños especiales para formar el ángulo que usted nos ha indicado. Bien, doctor, muchas gracias. Por favor, sus conclusiones finales para el público presente. Bueno, como conclusión final, en que la constipación sí es una enfermedad, es una, bueno, no una enfermedad, una condición bastante frecuente que Sí. puede asociarse a enfermedades, patologías graves, que esas se van a detectar prácticamente al poco tiempo de examinar al pequeño, pero la gran mayoría van a ser funcionales y que requieren principalmente manejo desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista psicológico, eh, y desde el punto de vista dietético. Ya, si es que con esas primeros líneas de tratamiento no mejora, ya pasar a la parte del medicamento, bueno, y posteriormente el seguimiento. O sea, el estreñimiento siempre es un cuadro crónico, o sea, no se soluciona con la primera visita médica, sino se tiene que hacer seguimiento posterior para ver cómo va junto con el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Bien, doctor.
Gracias también a todos los que se conectaron con nosotros. Les comunicamos que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web, canal de YouTube de Telesalud. Los esperamos mañana a la misma hora con un tema también de interés general. Muy buenas tardes a todos.